Bueno, mi nombre, como acaban de decir, soy Miguel Alonso, soy vicepresidente de producción y creatividad en Publicis Global Delivery. Eh, Antes de comenzar, sí, gracias. Pues básicamente, antes de que invite a nuestros dos astronautas a visitar el universo PGD, quiero contarles un poquito primero por qué para nosotros es importante estar en este tipo de eventos, por qué estamos acá y qué es exactamente PGD. A nosotros nos gusta llamarnos como The Talent Powerhouse of Publicis Group. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que somos ese gran talento que hay en Latinoamérica de diferentes creativos, diseñadores, ilustradores, de todas las áreas de producción que están siendo muy importantes para diferentes trabajos que hacemos con otras agencias del grupo en el que nosotros trabajamos. Nosotros somos un grupo, traje algunas cifras que seguro se les van a olvidar antes de que salgamos de acá, pero es para darles un contexto. Somos un grupo de 5.500 empleados en 5 centros estratégicos. Estamos ubicados en Polonia, en India, en el Medio Oeste, en Latinoamérica y en Mauritius. Tenemos además 5 áreas en las cuales trabajamos. Está producción y creatividad, que es donde nosotros trabajamos los que estamos aquí presentes, pero también está data, está tecnología, está media y está e-commerce. Y también estamos muy orgullosos porque aquí en Latinoamérica somos un equipo de más de 2.800 empleados, somos el grupo más grande dentro de esta área de PGD. Estamos en 5 países, estamos en Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Y de esos empleados, de esos 2.800, 350 hacemos parte del área de producción y creatividad. Es muy importante que se lleven este número. Nosotros estamos contratando mensualmente entre 50 y 70 empleados, entonces hay muchas oportunidades para ese excelente talento que hay aquí en Latinoamérica. ¿Y en qué trabaja el equipo que trabaja con nosotros en producción? Tenemos el equipo de video, pues que es como el que más hace sentido aquí dentro de este evento. Tenemos motion designers, editores, CGI, VFX, y tenemos Creative Technologies, que es esa área que es como el craft más reciente, es un área que se encarga de hacer todo el trabajo de innovación en el equipo y que estamos como mirando cuáles son las últimas tendencias, cómo utilizar las últimas tecnologías y estar siempre al nivel de las agencias con las que trabajamos en el grupo. Básicamente lo que hacemos es que contratamos talento en Latinoamérica para trabajar con las agencias en Estados Unidos y en Europa. Las agencias del grupo con las cuales trabajamos nosotros, seguramente ustedes conocen muchas, como Leo Burnett, como Digitas, como PXP, Tilchip, todas estas son como grandes agencias con talento global. Y lo bonito de trabajar en esta compañía es que siempre podemos hacer parte y estar sentados, así sean mesas virtuales, con equipos que manejan campañas globales, con equipos que están haciendo estrategias para marcas internacionales y realmente hemos logrado demostrar que el talento de Latinoamérica está a ese nivel y que podemos seguir trabajando con ellos. Antes de darle paso a mis compañeros, queremos mostrarles algo del trabajo que hacemos. Me quedo con 2 cosas que decían los panelistas de ayer, 2 cosas bien interesantes. Uno, el tema del burnout, que es un tema que se volvió como costumbre tanto en el segmento de publicitario o en el segmento de mercadeo o incluso en el de entretenimiento, que entre más trabajes, entre más horas te dediques al trabajo, es como lo que está mejor. Y realmente, pues yo que llevo casi 20 años trabajando en este negocio, se sentía mucho esa parte y hasta que llegué aquí a PG me di cuenta que sí se podía hacer todo lo contrario. PG realmente es una empresa que cree en que nuestros empleados deben tener ese equilibrio entre su vida y su trabajo. Y también otra parte que nos decían ayer y que también algunos de ustedes nos preguntaban cómo sobresalir, cómo mi portafolio, mi hoja de vida puede salir adelante, es empezar a trabajar en proyectos propios, en reunirse con amigos, en hacer cosas distintas. Esto que les vamos a mostrar ahorita es un corto que hicimos internamente en la compañía para mostrarle a las agencias en Estados Unidos todo el potencial de talento que teníamos acá. Acá tenemos de todos los craft que les mostré, producers, editores, VFX, sonidistas, coloristas, haciendo este corto que está bien bonito y ya se los muestro para continuar.
selfies para dummies. ¿Qué? ¿Para mugres? Hola, mugre. ¿Otra vez stalkeando? Ya es hora de postear tus propias fotos. Yo te enseño. No worries, no tienes que ser un experto. Entonces, pon atención a los siguientes pasos. ¿Listo, guapo? Primero vamos a encontrar tu mejor ángulo. Voltea a la derecha. Muy bien. Ahora, a la izquierda. ¡Perfecto! ¡Qué porte! ¡Pero qué pinta! Bueno, pero peínate un poco para que te veas casual y relajado. Ay, con esa melena tuya está como difícil, ¿no? Probemos un poquito de gel. Ay, mugre, a ver, te dije un poquito. Ok, siguiente. El tercer truco es jugar con la luz. Prende esa lámpara y vamos probando. Todavía falta. A ver, ¿qué más tenemos? ¡Eso! ¡Con todo el power! Te sigo viendo apagado. ¡Auch! ¡Oh, oh! Mejor salimos y te enseño el cuarto paso. El fondo. ¡Wow! ¡Pero qué vista! Paisajes así son perfectos para tus selfies. Hola, señor Francis. ¡Oh, no! ¡Rápido, entremos! ¡Uf! Estuvo cerca. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo quedó? ¿Qué pasó, mugre? ¡Déjame ver, hombre! Ay, mugre, ¿qué es eso? ¿El balcón? ¡Ey, cálmate! No. Ya sé qué pasó. Usaste la cámara que no era. Bueno, eso era un poquito del talento y del trabajo que hacemos en PGD. Ya para continuar, pues los dejo con Diego Durán, Associate Creative Director, y Diego Esquivel, Associate Creative Technology Director de PGD. Muchas gracias. Aló. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Después de todo esto quisiera hablar. Creo que todos conocen qué es SpaceX y qué es NASA. Y creo que nosotros como Publicis Global Delivery no somos tan diferentes, somos como parecidos, ¿saben? ¿Y saben por qué? Porque en realidad hemos viajado al espacio. Porque en realidad hemos viajado a otros mundos, hemos visitado otros mundos y soñamos con viajar a otros mundos diferentes, a otros mundos inspiradores. Porque somos exploradores, realmente somos exploradores, somos astronautas. Y porque buscamos ser innovadores en esta era de tecnología, de inteligencia artificial, de todas estas tecnologías emergentes que nos sirven pues, para creatividad y para experiencia, lo que buscamos para nuestros usuarios, para nuestros clientes, es ser innovadores. ¿Sabían que también hemos hecho naves espaciales y trajes espaciales? Es como un abrebocas, más adelante les mostraremos un poco más de estos proyectos. Sin embargo, comparado con SpaceX y la NASA, hay algo también diferente que nos hace diferentes, y es que somos arquitectos de mundos, creamos mundos, no, lo que nos imaginamos lo creamos, realmente lo construimos.
Y en ese orden de ideas nos volvemos como unos creadores de experiencias memorables. Todo el mundo la va a recordar porque precisamente aquí la palabra clave que les había dicho es innovación. Al volvernos innovadores, nosotros creamos experiencias y nos metemos dentro de la cabeza de los consumidores, de la cabeza de los exploradores y queda para siempre en la mente de ellos. Y quisiera presentarles a uno de nuestros astronautas que viene de un mundo lejano, una tierra hermosísima que se llama Costa Rica. Por favor, denle la bienvenida a Diego Esquivel. Gracias, Dieguito. Mi tocayo. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, por este espacio. Mi nombre es Diego Esquivel, soy director de tecnologías creativas para PGD. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué se refieren con tecnologías creativas? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con experiencias memorables? Bueno, en realidad, permítanme contarles brevemente una historia. Yo tengo alrededor de 13 años en lo que hoy por hoy es PGD, tengo 13 años en la compañía y hasta hace 5 años para atrás nosotros teníamos diferentes equipos muy especificados, un equipo de video, entregando videos para nuestros clientes, nuestras agencias, nuestras marcas para las que trabajamos, un equipo de diseño dedicado a crear diseño, UX, UI, entregar esto a las campañas específicas, un equipo de motion y así sucesivamente, los diferentes equipos, todos trabajando de forma aislada, entregando los proyectos respectivos para cada campaña, para cada cliente. Pero PGD, como es una empresa que brinda tantas oportunidades y abre puertas al talento, me permitió a mí la oportunidad de desarrollar un proyecto en paralelo, un proyecto personal, un side project, como artista visual de nuevos medios. Esto porque en mi rol de manager yo necesitaba también un espacio para materializar mis inspiraciones, mis aspiraciones creativas. Entonces, en este proyecto personal, yo me di a la tarea de investigar sobre arte, nuevas tecnologías, cómo combinar ambas cosas, y empecé a experimentar con técnicas como video mapping, que hace lo que permite es por medio de proyecciones poner contenido digital en espacios físicos reales, realidad aumentada, espacios virtuales. Entonces, conociendo un poco y aprendiendo sobre todas estas tecnologías, bueno, poco a poco fui entendiendo que había una oportunidad de aplicar esto dentro de PGD. Y afortunadamente, nuestros clientes empezaron a ver, bueno, a venir hacia nosotros con la necesidad de, ok, vayamos más allá. ¿Qué pueden darnos ustedes para nosotros ofrecerle a nuestro público, nuestras audiencias, nuestros mercados, experiencias más memorables, más interactivas, donde el usuario final sea el protagonista central de la historia, de la campaña? Entonces fue ahí donde identificamos que con ese conocimiento que yo había venido acumulando como artista, con el talento que ya teníamos en los diferentes equipos que ahora les mencioné anteriormente, podíamos explorar nuevas formas de crear contenidos digitales. Entonces empezamos a prototipar con todas estas diferentes tecnologías de realidad aumentada, mundos virtuales, empezar a entender cómo funcionan estas experiencias, porque es la única forma de poder ofrecerlas al mercado. Okay, primero hay que probarlas, entender cómo funcionan. Entonces nos dimos a la tarea de prototipar, empezar a entender, y esto nos llevó a una pregunta: ok, ¿cómo podemos hacer para que el usuario central, el usuario final se transforme en versiones fantásticas de sí mismo? Lo que nos estaban pidiendo nuestros clientes, que el usuario fuera el protagonista de estos storytelling. Y aquí vino una fase muy importante, un partner que fue Snap, por medio de su plataforma de Lens Studio, nos dio la oportunidad de ser un partner de ellos, o sea, certificarnos y empezar a crear este tipo de experiencias que popularmente conocemos como filtros de AR, Snap prefiere llamarle Lens. Y entonces hicimos un plan piloto donde juntamos todas estas diferentes áreas de expertos
y empezamos a crear experiencias para Snap. Entonces, ¿cómo funciona nuestro día a día con Snap? Los clientes con los que trabaja Snap nos dan un brief, a veces muy específico, a veces muy general, y a partir de este brief y su estrategia nosotros empezamos a idear, ok, por ejemplo, en este caso en específico que fue para Wendy's, ellos querían hacer algo relacionado con el básquetbol porque venía la campaña del March Madness. Ok, ¿cómo podemos hacer para que el usuario sienta que es parte de la experiencia del básquetbol, de este March Madness, pero a la vez se sienta vinculado con la marca? Y empezamos a proponer diferentes modalidades, diferentes ideas, sabiendo ya lo que es técnicamente posible dentro de la plataforma que ellos mismos nos permiten utilizar. Otro ejemplo de diferentes ideas, las cuales las presentamos como un storyboard, y una vez que se las presentamos y ellos aprueban la idea, la empezamos a ejecutar. Y ese es el resultado final. Oh, yeah. Delicious. Oh, yeah. Y así empezamos a seguir bajo esa línea, trabajando con las diferentes marcas y tratando ideas diferentes de cómo crear estas experiencias, donde no solo utilizáramos la fase de selfie, sino que implementáramos un poco de gaming, un poco de exploración con portales de estos mundos inmersivos. Y esto nos llevó a un aprendizaje sumamente valioso, porque estas experiencias tienen una limitante, y es que a nivel de peso, en cuanto a los assets y la experiencia en sí, nos presentan un constraint de 8 megabytes. Nosotros no podemos crear contenidos que pesen más de 8 megas. Y esto nos llevó a crear un proceso de optimizar los assets, optimizar estos contenidos, estos assets 3D, estos modelos 3D, y eventualmente esto nos dio un aprendizaje para poder crear experiencias todavía más complejas. Entonces, llega una de las marcas con las que trabajamos, que es Oreo, y nos plantea el siguiente reto. Bueno, ustedes han venido trabajando esto de realidad aumentada, experiencias más interactivas. Ok, podemos crear algo relacionado con una campaña del espacio en 3 experiencias diferentes. Y ahí fue donde nació Space Dunk, que es una campaña que ellos ya venían realizando con una galleta especial de Oreo, y querían hacer un engagement con su audiencia, donde por medio de 3 diferentes experiencias interactivas nosotros pudiéramos hacer una vez más que el usuario fuera el protagonista central de la historia. Entonces, aprovechamos lo que ya habíamos venido aprendiendo con Snap y fuimos más allá con las fases. Entonces, empezamos con una fase inicial de discovery, haciendo investigación, prueba y error, mucho de lo que ya veníamos utilizando en nuestros procesos anteriores, mucha conceptualización, ideation, presentarles las ideas a Oreo para que nos diera feedback o nos diera aprobación y nosotros saber cómo podíamos continuar. La inteligencia artificial la empezamos a implementar para presentar estas ideas, para visualizar estas ideas y ellos tuvieran certeza de la dirección en la que íbamos a ir con los contenidos que íbamos a crear. La segunda fase fue ya el diseño. Una vez aprobadas las ideas, presentar storyboards, crear el UX, el UI, la creación de los diferentes assets. Tuvimos que mapear todo lo que fue el espacio de Oreo en el que íbamos a desarrollar este storytelling. Por supuesto, crear y presentar el personaje. Aquí también nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial, que por medio de una plataforma donde hacemos un sketch, podemos visualizar en 3D cómo se van a ver estos personajes o estos contenidos. Y bueno, el resultado final del diseño. Así es como realmente se llega a ver el personaje y el cohete que logramos utilizar para las 3 diferentes experiencias. Un poco de visualización sobre las constelaciones en base a Oreo.
Luego la tercera fase, que fue el desarrollo ya de toda esta experiencia, donde viene mucho de programación, modelado, la creación de assets 2D, 3D, soporte creativo, animaciones, por supuesto. Diseño de sonido, muy importante, cómo vincularlo con toda esta experiencia visual. Crear las diferentes fases del videojuego. Y la fase 4, que fue la parte de QA, que es muy importante, verificar que todo funciona de acuerdo a la expectativa inicial. Un poco de las visualizaciones que fuimos presentando, las diferentes fases para las 3 experiencias que íbamos a presentar al final. Y como resultado final tenemos la primera, que es una experiencia de realidad aumentada que se activa a partir del paquete físico real de la galleta Oreo. La segunda experiencia, otra experiencia de realidad aumentada, pero enfocada en un espacio virtual donde el usuario puede entrar y navegar y explorar. Space perspective to Cookie Cadet. How's the view for you? Y la tercera, que es un minijuego donde el Cookie Cadet, que fue como le denominamos finalmente al astronauta, en una fase exploratoria en su cohete, tiene la misión de recolectar galletas cookie galletas Oreo en el espacio y finalmente hacer el Space Dunk, que es ingresar la galleta en un aro de leche en medio del espacio. Entonces, nuevamente se nos presenta otro reto mayor. Bueno, ya empezamos a desarrollar experiencias interactivas, experiencias que involucran gaming, donde hemos acumulado el conocimiento para poder trabajar con assets y que funcionen en ambientes móviles o de celular. Y se nos presenta un reto mayor. Ok, vayamos más allá. ¿Cómo hacemos para crear un mundo microscópico que podamos explorar? Entonces, para esto le voy a dar la bienvenida nuevamente al escenario a Diego Durán para que nos dé más detalles sobre este último gran proyecto que realizamos. Gracias, Diego. Bueno, sí, realmente era un reto, un reto grande. Finalmente es un proyecto del cual estamos orgullosos. Creo que ha sido uno de los proyectos más grandes que hemos hecho. Se llama Unicorn Playground. Nuestro cliente es Digitas, es una agencia, para darles un poquito de contexto, es una agencia de Estados Unidos en la que nosotros trabajamos como productores de este, digamos, videojuego espacio en Roblox. Ellos llegaron y nos dijeron, bueno,
Necesitamos hacer un espacio digital, un espacio en donde podamos demostrarle a nuestros clientes que somos capaces de hacer experiencias inmersivas, realidad virtual y todo ese tipo de cosas. Entonces queremos algo meramente sencillo. Nosotros nos lo tomamos muy a pecho y muy personal y dijimos, no, no va a ser sencillo. Realmente no va a ser sencillo, vamos a hacer el juego. Y realmente es el primer juego que una agencia de publicidad en el mundo tiene tan completo, tan intrínseco y tan detallado. Entonces, aquí quisiera como parar un momento y analizar un poco como esas fases que tenemos, porque fueron un poco diferentes al anterior proyecto. En este caso, nosotros, bueno, sí hubo una fase de concept, pero en este caso entraron varias personas, varios roles. La parte del departamento de game design, las personas encargadas de hacer copywriting, de crear historias, y las personas que eran encargadas de crear como la mecánica del juego, junto con el art team, que eran esas personas que empezaron a crear ese concepto, empezamos a proponer conceptos gráficos. Encontramos que la curiosidad, eso es como un insight, encontramos que la curiosidad es algo que al ser humano lo mueve, que al ser humano le despierta esa curiosidad como de explorar. Entonces partimos de ahí para crear el concepto de It's always the small details that make the big picture. La traducción más o menos es como los pequeños detalles es lo que hace la parte de un gran todo. Ese es más o menos el concepto. Y lo que propusimos fue hacer cosas diminutas, basados en elementos orgánicos que se ven en el microscopio, estructuras orgánicas, fibras y espacios como coloridos. Creamos grandes espacios como ustedes lo ven, como muy orgánicos. Ese era como nuestro mood board. Quisimos como mostrarle al cliente más o menos cómo nos imaginábamos el concepto. Finalmente fue aprobado. Y ahí seguimos a la segunda fase, que era de diseño. Y ahí empezamos a meter e incluir a el departamento de programación, porque es importante y hay que tener en cuenta que es súper importante que estemos sincronizados todos, tanto el departamento de Game Design, el departamento de Art Team y el de Programming Team. Todos tenemos que estar sincronizados para realmente hablar el mismo idioma y en términos de concepto y de ejecución. Nosotros empezamos a hacer mapas, empezamos a imaginarnos qué era, cómo nos imaginábamos. En la parte izquierda vemos como una islita ahí escondida, que cuando se metan ahí ustedes buscan en Roblox Unicorn Playground y encuentran y pueden jugar en Roblox. Creamos una isla secreta, la isla principal está al lado derecho. Empezamos a crear, bueno, ¿y qué podemos hacer acá? ¿Cómo lo hacemos? Tengo que confesar que empezamos éramos muy ambiciosos y nosotros nos imaginábamos un mundo como más o menos pequeñito, pero fue creciendo y creciendo. Ya más adelante se van a dar cuenta en términos de proporciones. Y ya se nos fue, ya fue demasiado grande. Ya en términos, ya en concept art dijimos, y esto es como más grande de lo que nos imaginábamos. Creamos muchos planos, dibujamos muchos planos en donde nos daba como una visualización más clara en términos de perspectiva y en qué áreas podíamos poner ciertas cosas. Hicimos muchos sketches. Este es un sketch de un volcán particularmente que ahorita lo van a ver en uno de las imágenes y uno de los trailers que tenemos. También nos inventamos como plataformas flotantes. Si ustedes se fijan, también tiene como unos elementos, como unas plantas orgánicas, como microscópicas. Nos inventamos muchos elementos, como todo muy orgánico. Y quiero que tengamos en cuenta la palabra orgánica. Más adelante les explico por qué. Y seguimos con estructuras redondas. Cogimos el personaje. Si saben que Roblox, más o menos los que conocen Roblox, los personajes más o menos son como, los personajes no, los usuarios, los avatars, son como unas fichas de Lego. Cogimos esas mismas figuras average y empezamos a entender cómo serían las proporciones entre cada elemento. Eso es uno de los sketches. Seguimos con las proporciones teniendo en cuenta
cómo son los tamaños de las plantas. Lo que ven en la parte superior, en la parte inferior, perdón, es los sketches con los que iniciamos. En la parte superior empezamos a darle color a todas estas formas orgánicas, texturas, cómo nos imaginábamos esos elementos raros, microscópicos, orgánicos. Ya en la fase 3 era la creación de los assets. Y ahí, si ustedes se fijan, en el Art Team empezamos a incluir personas que el talento de diseñadores 3D, modeladores de 3D, que nos ayudaban a hacer esos sketches en 2D, volverlos en 3D. Seguíamos sincronizándonos con el Programming Team. Pero, si ustedes se fijan en la palabra orgánico, era un poco complicado este concepto porque todos los elementos y todas las formas nos la imaginábamos redondas y teníamos una limitante. Roblox, para los que lo conocen, trabaja en low poly. ¿Por qué? Porque técnicamente necesita que corra bien en cualquier dispositivo, ya sea en celular o ya sea en un computador lento. Por eso, digamos que el art direction de acá, básicamente de Roblox, es que sea low poly. ¿Cómo hacíamos nosotros para que esto no se vea cuadrado? ¿Cómo hacíamos nosotros porque nuestro concepto era orgánico, microscópico, redondo? ¿Cómo hacíamos para volverlo como más nuestro concepto? Y ese fue el reto, porque finalmente estos no son modelos teníamos nuestros sketches, si ustedes se fijan como son formas redondas, hicimos un estudio en 3D, esto es un render en 3D, todavía no lo habíamos llevado a Roblox, pero nosotros nos dimos cuenta que podíamos trabajar con texturas, podríamos jugar con una variedad de texturas. Entonces, si bien, y me voy a devolver un momento, las formas eran low poly, cuadradas, pero podríamos jugar con texturas y eso no volvía tan pesado el juego y podría correr perfectamente en cualquier dispositivo, pero podíamos jugar con una variedad de texturas haciendo varios planos, haciendo muchas texturas, muchos materiales, de tal manera que le pudimos dar vida al mundo y realmente logramos algo muy orgánico, algo salió pues de este mundo, un mundo nuevo. Y empezamos también a experimentar con materiales. Empezamos a experimentar con transparencias, entonces no solamente eran texturas, pero también materiales. Seguíamos con las formas, en este caso también empezamos, estos ya son modelos en 3D, vistas que sacamos, entonces si ustedes ven este arbolote grande, visto desde abajo, como para entender más o menos cómo se vería en diferentes perspectivas. Entonces nos dimos cuenta que las texturas sí funcionaban y sí le daban como ese toque orgánico que nosotros estábamos buscando. También hicimos y diseñamos un traje espacial. La idea es que esta textura funcionaba para cualquier forma. Hay varias formas en Roblox para los avatares. Esta textura funcionaba para todas estas formas de los avatares. Diseñamos también, esto es un portal, diseñamos también cómo se vería ese portal a punta de textura y de animación. Y llegamos a la fase 4, que era la parte de desarrollo, y ahí incluimos ya el departamento de audio, que era el que se encargaba, y al parecer, nosotros al principio decíamos, bueno, pues ¿será que audio sí? ¿Será que no? Y realmente el audio es una parte muy importante. Parece que no, pero realmente la música y los sonidos hacen que la experiencia sea mucho más inmersiva y mucho más interesante. Estos son como unos cristales que cuando el usuario el jugador encontraba uno de estos cristales, cada uno de los cristales les daba un poder. Uno de esos poderes era caminar un poco más rápido, otro poder era como saltar varias veces en el aire y otro era saltar. Lo cogían y saltaban hacia arriba, lo impulsaba a saltar hacia arriba y veían como que todo el espacio desde arriba. Era interesante, era divertido, es divertido. Empezamos a construir elementos, estos son varios de las actividades y de los juegos. Teníamos un rompecabezas que al final era teníamos que armar un unicornio abstracto. Hay un muro en el que el usuario se paraba encima y empezaba a iluminarse todo el
el muro, el volcán que yo les decía. Entonces el reto era llegar hasta la cima. Desde cierto punto el reto era llegar hasta la cima sin caerse en el volcán. La lava verde, si uno caía en la lava verde, pues iba perdiendo sangre y pues moría, pero pues volvía a renacer. Había una bola pequeña en donde el usuario tiene que correr y empujar la bola hasta que quede dentro del centro. Ese era otro reto. Otro reto era coger como ¿cómo se llama? Es una cauchera y darle a las florecitas, y las florecitas explotaban como un firefly, como un fuego pirotécnico. También habían unas esferas en los árboles que si uno las tocaba empezaba a sonar una melodía. Había un trampolín y pues lo que les había mostrado los portales para desplazarse a diferentes sitios del mundo. Y esto es parte del desarrollo. Lo que hicimos fue clonar. Esto es como la base, si se fijan, no hay tanto material aplicado ahí como al final quedó, puesto que lo que necesitaba el desarrollador era entender un poco de nuestras locuras que nos creían nosotros los creativos, y empezamos a preguntarle al desarrollador: hey, se nos ocurre qué tal si la lava puede ser verde o puede tener una textura. Ay, espere, yo miro e investigo a ver si se puede, y generalmente sí se podía, como algunas cosas no se podían. Había que programar, había que tener un conocimiento de programación para poder desarrollar ese tipo de acciones específicas. Sobre todo había una que fue un poco complicada, que era como deslizarse por un tobogán. Era muy complicado programarla, pero pues finalmente lo pudimos hacer. Entonces lo que básicamente hizo el desarrollador fue clonar ese mundo, y lo que hizo fue empezar a hacer pruebas en ese clon, pues sin textura. No era necesario tener la textura, pero solamente para testear si se puede hacer ciertas actividades y ciertas acciones dentro del juego. Y la fase 5, que era el QA, que era empezar a mirar, a buscar como bugs, como cosas que tal vez no funcionaban bien en términos de user experience. Entonces ahí empezamos a incluir al equipo de QA, que eran los encargados de meterse en el juego y jugar. Suena divertido, y la verdad sí es divertido. Era jugar y jugar y jugar e iterar, y nos decía: esto no funciona, esto sí funciona. Y finalmente empezaron, estos son como unos screenshots de screen recordings de pruebas que hicieron, si se podía hacer ciertas cosas o no. Entonces vemos que ahí cómo funcionaba el rompecabezas, cómo se ve el mundo desde arriba, cómo funciona está un poquito lento el video, cómo funcionaba al oprimir los botones y cómo se iluminaban los muros. Creo que lo alcanzan a ver ahí bien. Entonces todo esto requiere de tener un gran ojo, tener un especial detalle y realmente ser exigente en si se entiende, en si funciona y en si es divertido todas estas ciertas actividades. Que quisiera parar un poquitico para entender un poco la plataforma de Roblox, porque Roblox no es una plataforma como, digámoslo, como PlayStation, como los juegos de PlayStation, como los juegos de Nintendo, como los de Xbox. Roblox, la diferencia es que primero es online, algunos son gratuitos, bueno, la mayoría son gratuitos, pero básicamente no tienen un juego con un objetivo lineal, que si yo tengo un objetivo y yo cumplo ese y después paso al siguiente objetivo. No es así. Tú te metes y el objetivo de acá es como si tú quieres hacer actividades, puedes hacer las actividades, o si tú simplemente quieres caminar por el mundo, explorar el mundo, lo puedes hacer, cualquiera de las dos cosas. Pero no era necesario que tú terminaras una actividad para pasar a la siguiente. Ese realmente es el sentido de este tipo de plataformas de realidad virtual inmersivas, digamos, experiencias inmersivas. Dive into the Unicorn Playground, the experience created by Digitas, where creativity and fun come together. From the tallest and most imposing tree to the smallest flower on the ground, be open to inhabit a very different world. Be bold to run faster, jump higher, and even explore the dangerous volcano. Be curious and uncover all the secrets that exist around the Great Unicorn. After this adventure, you'll surely see with new eyes the small details that make up the immense world in which you live. Come back whenever you want.
And remember, it's always the small details that make the big picture. Y ese es el resultado. Voy a ponerlo otra vez. Dive into the Unicorn Playground, the experience created by Digitas where creativity and fun come together. From the tallest and most imposing tree to the smallest flower on the ground, be open to inhabit a very different world. Be bold to run faster, jump higher, and even explore the dangerous volcano. Be curious and uncover all the secrets that exist around the Great Unicorn. After this adventure, you'll surely see with new eyes the small details that make up the immense world in which you live. Come back whenever you want. And remember, it's always the small details that make the big picture. Y bien, como el mugre, en este particular proyecto hubo demasiadas disciplinas, yo creería que casi todas las que tenemos y lo que nosotros trabajamos, todo nuestro talento lo aplicamos en este proyecto. Y esa es la prueba de la a ver si la puedo pronunciar, multidisciplinalidad que manejamos en nuestra empresa. Creamos comunidades. Creamos una comunidad grande en este proyecto en donde reunimos a muchas disciplinas y nos acompañamos, aprendimos en el camino también. Y realmente es una experiencia inolvidable. Al final le mostramos a nuestro cliente y nuestro cliente lo impresionamos. Impresionamos al vicepresidente creativo de Digitas Nueva York, de Digitas US, y él decía, es difícil de impresionar, el man decía, wow, Diego, yo nunca había visto un mundo tan lindo y tan detallado en Roblox. Ese es el primer Roblox que hicimos para Digitas y es supremamente detallado. Y pues por todo esto, como les decía, entonces son experiencias como memorables, nuestra pasión y nuestro talento lo llevamos como a un nivel altísimo y gracias a esto pues seguimos recibiendo este tipo de requests o proyectos, ¿no? Gracias a esto que nos abrió las puertas. Y pues nada, quiero agradecerles por su tiempo. Pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Nosotros estamos constantemente buscando talento de todo tipo, entonces por favor no dejen de seguirnos y la invitación es para que por favor puedan aplicar. Muchísimas gracias. Gracias. Publicis Global Delivery por su conferencia. Sé que tienen unos regalos. Lo que habían dicho es que ellos querían hacer una dinámica diferente, que es, van a atender 3 preguntas y la gente que haga esas preguntas se va a llevar un premio. Entonces, por favor, ¿quién tiene alguna pregunta? Y ustedes escogen qué persona. Le alcanzan el micrófono ya, gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte qué es lo más desafiante en desarrollo de videojuegos. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué fue lo más desafiante a la hora de desarrollar el videojuego? Tal vez es lo primero que nunca habíamos desarrollado uno. Sí tenemos conocimiento, realmente aprendimos en el camino, fue como mucho prueba-error. Tengo que confesar que el proyecto duró como casi 2 años, pero en nuestros downtimes. Pero pues realmente si lo calculas más o menos como entre 4 o 6 meses, lo que dura normalmente un juego, ¿no? Lo más difícil fue lo que había mencionado en un momento, se nos ocurría cualquier cosa loca e íbamos a donde el desarrollador, uy, se nos ocurrió algo muy cool. ¿Será que podemos hacerlo? Entonces el desarrollador se ponía a investigar. Él casi siempre decía, uy, pucha, no sé, déjenme investigo y empiezo a desarrollar y empezaba la investigación. El tema del tiempo fue también un poco como al final como que no teníamos, se nos cruzaba con el trabajo diario, pero
sinceramente nosotros en los fines de semana trabajamos. Yo trabajé muchos fines de semana en este proyecto para sacar el concepto, para sacar el art direction, para sacar como un buen storytelling. Pero el hecho de saber que se podía hacer algo, yo siento que de mi parte, la parte de desarrollo era como un poquito, como lo más difícil, creería yo. Sí, tal vez como para resumirlo, yo pienso que el reto mayor es poder plasmar y realizar lo que ya uno previamente conceptualizó y le vendió al cliente en cuanto a experiencia. Entonces, si uno no tiene la experiencia previa, hay que prototipar y probar muchísimo. Pero si ya uno tiene la experiencia, es mucho más fácil utilizar ese conocimiento y basarse en eso para crear la expectativa correcta. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Quién más? Hola, buenas. Hola. Teniendo en cuenta las realidades aumentadas que ustedes crean, ¿se han como frustrado al crearlas ya que limitan bastante el espacio y han querido hacer algo muy detallado, pero debido a esa tecnología no han podido, se han quedado cortos, se han quedado con las ganas de crear más? Sí, claro, por supuesto. Pero eso es parte del aprendizaje, entender cómo optimizar los diferentes recursos para que todo quede liviano, pero que se vea bien. Y eso yo creo que es una línea que se va a seguir manteniendo, especialmente, no sé si vieron el anuncio de Meta de sus lentes Orión, que no están a la venta todavía, pero que eventualmente podría convertirse en el dispositivo móvil que todos vamos a utilizar en lugar de nuestros celulares. Y eso también va a requerir el reto de crear experiencias que no sean pesadas, a no ser que ya para ese entonces se desarrolle el procesamiento cuántico y redes 6G, pero hasta que eso suceda vamos a tener que seguirnos limitando en crear experiencias que no sobrepasen los 8 megas. Una última, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Una de las preguntas importantes que muchos jóvenes tienen hoy en día es la indecisión de qué estudiar, ¿verdad? Y si nos va a generar un ingreso para mejorar nuestra calidad de vida. Pero no tenemos en cuenta a veces que lo que ustedes hacen detrás de eso hay demasiada, por decirlo así, inspiración. ¿Ustedes qué les dirían a los jóvenes hoy en día que por falta de recursos o limitantes no pueden llevar a cabo muchos proyectos? He escuchado que varias personas tienen intención de mejorar la parte de la salud con la tecnología por medio de la programación y el desarrollo. Una de las partes motivacionales en su experiencia, ¿cuál sería para que nos aporten el día de hoy para seguirnos motivando a seguir desarrollándonos como personas y profesionales? Muchas gracias. Bueno, yo diría que hay muchos recursos gratuitos, especialmente tutoriales, documentación. El día de hoy yo pienso que es mucho más fácil autogestionarse una carrera a partir de prueba y error. Y eso es en nuestro día a día. Nosotros, bueno, como compañía tenemos recursos, licencias en cuanto a software, pero hay mucho software, muchas plataformas gratis que están ahí. Y yo creo que mi consejo es tratar de emular artistas o experiencias que ya han visto, que los han motivado, que les genera motivación, y tratar de emularlas con los recursos con los que se cuentan, porque eso te da un aprendizaje sumamente valioso en cuanto a cómo resolver, cómo adaptarte y eventualmente obtener resultados que tal vez no van a ser iguales a los que inicialmente tenías, pero que van a ser tal vez mucho mejores o te van a llevar a caminos diferentes que no tenías pensado desde un inicio. Entonces, esa es mi recomendación. Yo quisiera complementar también un poco, irme un paso atrás y complementando lo que dice Dieguito, que es muy importante. Primero, y algo que yo recomiendo mucho a las personas que están, digamos, comenzando a buscar qué hacer, que también creo que es un punto importante. Primero,
hay que saber cuáles son las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Si yo soy hábil en cierta cosa, en cierto skill, hay que desarrollarlo, pero también hay que compararlo con lo que a mí me gusta hacer o lo que yo quiero ser. Entonces, una cosa, yo puedo ser muy bueno en barrer, pero resulta que no me gusta barrer, sino me gusta más tender la cama, que también soy, tal vez no sea tan bueno tendiendo la cama, pero tengo que enfocarme en estudiar cómo tender bien la cama, ¿no? Pasa lo mismo con muchos creativos. Digamos que, dando un ejemplo, puede que yo sea muy bueno en branding, pero no quiero dedicarme toda la vida en branding, sino quiero en este tipo de desarrollos de videojuegos. Yo estudié diseño gráfico y publicitario y ahorita tiene que ver mi carrera, pero está en constante evolución. A partir de saber cuál es tu fuerte y qué es lo que quieres hacer, tienes que especializarte cada día más, porque siempre van a salir tecnologías y nuevas software, nuevas maneras de hacer creatividad. Hay que estar en constante evolución. Lo que yo estudié antes realmente casi no lo estoy aplicando porque siempre estoy en constante aprendizaje, pero tiene que estar muy ligado a lo que a ti te gusta hacer y en lo que tú eres bueno, porque pues también no puedes aplicar, es que yo quiero desarrollar, pero pues yo personalmente, Diego Durán, no sé desarrollo, pero trabajo con desarrolladores y aprendo en el camino, pero pues hago juegos como director creativo, ¿no? Entonces, son factores importantes que cada uno se tiene que evaluar personalmente. Yo, para cerrar, diría que también es importante ir a buscar las oportunidades, porque muchas veces la gente está esperando que le llegue la oportunidad. Te pongo un ejemplo hoy. Este evento era gratuito para la mayoría de las personas. Las personas que están acá, desde mi punto de vista, están dando esa milla extra, están buscando las oportunidades, están informándose, están yendo más allá. Hay medio auditorio vacío. ¿Dónde están las otras personas que dicen que no hay oportunidades y que no hay recursos? Creo que en las personas que acá están es donde está la diferencia y desde nuestro lado ese es el tipo de talento que estamos buscando. Las que se diferencian, las que están dando la milla extra, las que hacen sus propios proyectos, las que se reúnen con sus amigos y hacen otras cosas. Creo que por ahí es un poquito el camino. Vale, muchas gracias. Llamamos por favor a las 3 personas que hicieron las preguntas para entregarles los regalos. Muchas gracias. Gracias. Tarima.